Vamos a ponerlo así, a ver si esto no se te mata. No se quiere acomodar. A ver, téngame paciencia. Mira que le ponía esto por acá. La palabra del Señor en el 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Dice la palabra del Señor así. Dijo David, voy a sacar este saco porque Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Y amén. Y el tema de hoy es de la casa de Saúl, de la casa de Saúl. Y quizás cuando vayamos compartiendo podamos quizás identificarnos y quizás también de alguna manera sentirnos de la casa de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, ¿verdad? Hay un tema que es importante, que la Biblia nos muestra claramente y que puede afectarnos para bien o para mal, y que es el tema de las herencias, ¿no? De las herencias. ¿Y a qué me refiero? Bueno, uno hereda tres cosas. La Biblia dice que somos tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Pablo dice en su carta a los Tesalonicenses: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Y heredamos, así como le hago algo simple para que me entiendan. Por ejemplo, en lo físico heredamos, ¿verdad? Tenemos la nariz del papá, la oreja de mamá, la boca del abuelo, ya somos monstruos. No, pero quiero decir que nos parecemos, ¿sí o no? A papá, a mamá, al abuelo, ¿sí? Algo traemos, ¿no? Sos igual que tu mamá, la misma nariz, la misma. Ay, encima por ahí tu mamá tiene una nariz así, ¿no? La misma nariz que tu mamá. Bueno, heredamos, ¿sí o no? Nos parecemos a papá, a mamá, hasta al abuelo, ¿no? Te pareces a tu abuelo, qué cosa, ¿no? Pero también heredamos como heredamos en lo biológico, también heredamos en lo espiritual. Amén. Y fíjense que si ustedes se ponen a pensar, muchas prácticas espirituales que tenían sus padres, quizás usted las repitan. Por ejemplo, su mamá iba al curandero, su abuelo iba al curandero, usted va al curandero también. Amén. Su abuelo era espiritista, su papá era espiritista, usted va al espiritismo. Lo espiritual también se hereda, la manera del comportamiento de lo espiritual. Y ni que hablar de lo emocional. Lo emocional también se hereda. Aquellas cosas, aquellas deficiencias o aquellas enfermedades, si podemos llamarlos, como por ejemplo la falta de estima, la falta de autoestima. A veces
La mayoría, es increíble que la mayoría de las personas, cuando uno ha tratado, la mayoría de las personas tienen algún nivel de baja autoestima por cuestiones que sucedieron durante su vida. Por ejemplo, en los casos más trágicos, un abuso sexual, el abandono de uno de los padres, el maltrato físico, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quedamos como quien dice, podemos tener enfermedades a 3 niveles. Por lo general nosotros cuando decimos enfermedad, ¿qué decimos? Bueno, decimos físico, ¿sí? Me van a sacar la vesícula, tengo esta enfermedad, tengo lo otro. Pero nos olvidamos de que somos 3 cosas más, somos 2 cosas más. Espíritu y alma, tenemos emoción. ¿Amén? Entonces, es importante que nosotros podamos darnos cuenta esta noche a través de este pasaje de las Escrituras. Ojalá que sea lo suficientemente claro para que usted me pueda entender y bueno, pueda encontrar y sentirse identificado con mí. Hoy me gustaría que compartamos a este personaje bíblico que es Mefiboset, al que se describe con una discapacidad física, aunque no, en este caso no es fruto de la herencia, sino es fruto de un accidente. Cuando avancemos un poquito más le voy a explicar, de un accidente que tiene Mefiboset cuando era chiquito. Pero que va a exaltar otras discapacidades que Mefiboset tiene a nivel espiritual y a nivel emocional. Lo vamos a ver claramente. La herencia asociada a sus antepasados, en este caso de Mefiboset, se vuelve una cosa muy, muy inquietante, ¿no? Y puede ayudarnos a encontrar las razones de nuestros inconvenientes, porque la idea es que esta palabra la podemos traer y nos pueda aplicar a nuestra vida y que nos sirva a nosotros, ¿sí? Y como decía, encontrar las razones de nuestros inconvenientes para afrontar todos los desafíos que nos va a proponer la vida y que nos propone, y que muchos de ellos nos cuesta enfrentar y resolver. Lo que para otros es una cosa muy sencilla, muy fácil de realizar, a nosotros nos cuesta un Perú, nos cuesta una barbaridad. Como por ejemplo a veces tener que dialogar con una persona nos cuesta un montón, estar en un grupo de gente grande nos cuesta, y así podemos hacer una larga serie de cosas que nos cuestan y que nos enfrentamos todos los días. Y entonces, si como dijimos que somos espíritu, alma y cuerpo, bueno, vamos a ir viendo de qué manera quizás algo en nuestra generación nos ha afectado. Y vamos a ver la vida de Mefiboset. Y vamos a ver, la primera área que vamos a ver es la causa espiritual. De por qué Mefiboset, guarda esta frase, Mefiboset dice, cuando va a la casa de David, él dice, soy un siervo, se olvida de que era del linaje real, porque él había sido hijo de un rey, y soy un perro muerto. Imagínese usted, ¿no? Usted va a alguien y yo te voy a ayudar, yo soy un perro muerto. O sea, considere y comienza a pensar cómo se sentiría esa persona para decir que era un perro y encima muerto, ¿no? Y aunque a usted le parezca mentira, hay mucha gente que se siente así, menos que un perro muerto o como un perro muerto. Mefiboset pertenecía a la tribu de Benjamín. Usted sabe que el Dios, bueno, la promesa de Dios vino sobre Abraham, Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas, ¿sí? Israel, Jacob entra a Egipto, ¿sí? Con sus 12 hijos, 70 personas casi, se multiplican y luego se genera esa gran nación que todos conocemos, que es el pueblo de Israel. Mefiboset pertenecía a una de las tribus, la tribu de Benjamín. Benjamín era el hijo más chico de Jacob que había tenido con Raquel, y que también hay un detalle que no comenté en la reunión anterior, que Benjamín nace y su madre muere, ¿no? En el mismo acto que Benjamín nace, su madre muere en el mismo momento. ¿Y sabe qué significa Benjamín? Hijo de mi mano derecha. ¿Y qué simboliza eso? ¿Qué quiere decir hijo de mi mano derecha? Simboliza poder, honor y favor. Poder, honor y favor. Vaya viendo que era Benjamín, lo que se decía de él, lo que simbolizaba su nombre. Lo vamos a ver después lo que profetiza su padre sobre él, Jacob. Es decir, que según la bendición de Jacob, esta tribu estaba destinada a gobernar, lo cual se va a cumplir. O sea, ese destino de gobernar se va a cumplir porque el primer rey de Israel va a ser Saúl. Y precisamente Saúl era de la tribu de Benjamín. Así que se va a cumplir aquella profecía que Jacob soltó sobre Benjamín. En la bendición profetizada por Jacob sobre sus 12 hijos, que lo describe el capítulo 49, versículo 27 de Génesis. Y dice, de Benjamín, cuando dice que era un acto de la costumbre en aquellos tiempos, que el padre antes de morir, por lo general, llamaba a los hijos
y soltaba una bendición sobre ellos, ¿sí? Sobre cada hijo. En este caso le toca a Benjamín, el momento de Benjamín, y cuando le toca a Benjamín dice pocas palabras, pero muy fuertes y muy poderosas. Dice: lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá despojos. Y cuando uno quiere interpretar esto, o a la luz de la interpretación, podemos decir que fue descrito, o sea, lo que Jacob le quiso decir a Benjamín, es que él iba a ser un líder fuerte, capaz, hábil para obtener recursos, y que iba a ser generoso para compartirlo. Dice que el lobo, una característica es que es uno de los pocos animales que caza mucho más de lo que va a comer. Él va a comer una presa, pero por ahí come, caza dos. Y por eso no es al cohete esta comparación, que dice el lobo arrebatador que hizo el padre sobre Benjamín. La historia bíblica nos cuenta que cientos de años más tarde, el pueblo de Israel sale de Egipto, está 40 años en el desierto, y luego se produce, en el libro de los jueces nos relata 350 años de historia del pueblo judío. Así que imagínense, van a transcurrir muchos años entre que Benjamín recibe la bendición y entre que se va a dar este hecho que yo le voy a comentar ahora. Quizás 200, quizás 250 años, quizás 150. Bueno, pero por ahí más o menos está el tema. La historia bíblica nos cuenta que cientos de años más adelante la tribu de Benjamín va a pasar, va a estar al borde de la desaparición. Y le comento por qué. Todo comienza porque un levita, que era otra de las tribus de Israel, iba con su esposa y, entra en una casa, y los de Benjamín, dice una ciudad donde vivían solo benjamitas, querían conocer al hombre. Cuando la Biblia habla de conocer, es que querían tener relaciones sexuales con él. ¿Me van siguiendo? O sea, querían violar al hombre. Miren a dónde habían llegado en su condición espiritual, porque querían violar al hombre, al levita. El hombre, un esposo bárbaro, ¿no? Que cualquier chica de acá quisiera tener, le entrega a la mujer para que la viole y la violen a la mujer. Amén. De tal manera que la mujer llega muerta al umbral de la casa de este levita, y este levita, de la bronca de lo que había pasado, ¿qué hace? No se le ocurre mejor idea. Es todo tétrico lo que voy a contar, ¿no? La corta en pedazos y envía cada pedazo a una de las tribus de Israel, a ver qué respuesta obtenía de las tribus de Israel por lo que había sucedido, pidiendo, por supuesto, justicia. Claro, enteradas el resto, las otras 11 tribus de Israel de lo que había acontecido, deciden tratar de resolver el tema, van a buscar a los culpables, pero los benjamitas de esa ciudad de Gabá no le quieren entregar a los culpables. Entonces se arma una guerra entre las 11 tribus de Israel y Benjamín, que era la duodécima. A razón de ello mueren 40.000 de las 11 tribus y 25.000 de los benjamitas. Pero con el proceso doloroso es que de los benjamitas solo quedan 600. O sea, estuvieron prácticamente al borde de la desaparición como tribu de Israel. Imagínense, y todo esto se lo voy diciendo para que usted entienda el contexto. Estamos hablando de Mefiboset, de alguien que se siente menos que un perro muerto. Amén. Estamos analizando sus antepasados. Estamos viendo qué pasó antes con ellos, con los benjamitas. Amén. O sea, una historia bastante fuerte de muerte, dolor, que nos recuerda un poquito la guerra de la Triple Alianza, ¿no? De aquí, ¿no? De paraguayos que casi prácticamente extinguieron la raza paraguaya en ese momento, ¿no? Que tiene, digamos así, un paralelo con eso. Para entender esta desgracia se debe entender el contexto del tiempo bíblico. Y esto es importante. Una característica, una palabra clave del libro de los jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Quiere decir que eso, exactamente lo que usted me está entendiendo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Y una de las causas de nuestra desgracia espiritual, porque nosotros sabemos que Cristo, dice el libro de los Gálatas capítulo 3, que llevó toda nuestra maldición en la cruz del Calvario. Desde ese punto de vista nosotros no tendríamos que tener ningún tipo de maldición, ¿es verdad? Quedamos ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros pecamos, atraemos la maldición sobre nuestra vida. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Va entendiendo o no? Sí. Amén. Y tiene que ver con esto, de hacer lo que cada uno bien le parecía. Y esa historia se sigue repitiendo, a pesar de que tenemos Biblia, a pesar de que tenemos Dios, a pesar de que tenemos iglesia, a pesar de que tenemos líderes, a pesar de que tenemos miles de oportunidades. Sin embargo, muchos de nosotros, por
supuesto, no todo, cada uno sabrá su vida, eso yo no soy, ¿no? Pero cada uno, a veces en muchas áreas de nuestra vida seguimos haciendo lo que a nosotros nos parece, ¿no? Y llegamos a casa hoy, por ejemplo, a la noche usted va a llegar a casa, qué bueno lo que digo el pastor, pero me parece que, no, parece que eso que ahí la palabra me parece que es mucho, muy exagerado. Amén. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? A mí me parece que mejor, no, porque viste que enseñó que lo fornicar no entrar en los cielos, me parece que como mucho, ¿no? Es como mucho. ¿A vos qué te parece? Sí, no, porque eso era para aquel tiempo. Decía la palabra también, decía. Amén. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? No, pero un poquito de fornicación no hace mal a nadie. Amén, ¿me entiendes lo que quiero decir? Cada uno hace lo que bien le parecía. Así que no digamos, los israelitas al tiempo de los jueces. Decir la verdad. ¿Y vos? Y ahora se para el otro lado. Amén. No tenemos que decirle a los ponentes contentos que Jesús te ama. ¿Puede darse cuenta entonces cómo se deforma el propósito de Dios a causa del pecado? Fíjese lo que se había dicho de Benjamín, todo lo que se había profetizado, todo el futuro hermoso que tenía, pero el pecado, ¿qué hace? Va deformando el plan y el propósito de Dios. Qué gran diferencia, ¿no?, entre aquel Benjamín, hijo de Jacob, llamado a ser líder fuerte, capaz, generoso, y lo que están viviendo hoy. Benjamín a esta altura está en un grado de progresión de tal magnitud que se encuentra al borde de la desaparición. Una de las progresiones era la homosexualidad. Lo dice la Biblia, no se enoje conmigo. Amén. ¿Sí? La historia familiar va a jugar un papel fundamental en su descendencia. La descendencia ahora estamos hablando de quién. ¿De qué estamos hablando? De Saúl, pero más que nada de Mefiboset, el que hemos mencionado, que es el centro de nuestra historia. Y fíjese que Saúl y Mefiboset, en dos ocasiones, en una ocasión cuando lo van a elegir como rey a Saúl, él dice, pero ¿cómo voy a ser yo si yo soy de la tribu más pequeña? Dice. Y de la familia más pequeña de Benjamín. Y cuando lo llaman a Mefiboset, dice exactamente la misma cuestión. Siempre detrás de toda baja autoestima suele esconderse nuestro pasado. Escuche esto. Primero, porque por ahí nosotros damos por entendido que todos entienden que es autoestima. Es el precio que yo me pongo, lo que yo me valoro, lo que yo creo que soy. ¿Amén? Es un problema cuando nos sobreestimamos, cuando nos creemos más de lo que somos, pero es un problema tremendo si nos creemos mucho más, menos de lo que somos realmente. Y en realidad lo que Dios quiere hacer hoy es que nosotros en este aspecto podamos entender quiénes somos en realidad. Pero tiene un poquito que ver más con las emociones este tema. En nuestro pasado puede haber violaciones, como hubo acá, asesinatos, violencia, en todo su espectro, que nos ha robado la capacidad de ser esos líderes fuertes, capaces, generosos, como el cielo planeó. ¿O usted cree que todo lo que le pasó era un plan de Dios? No. Han influido mucho sus generaciones. ¿Usted cree que era plan de Dios que su papá lo maltratara o lo abandonara? ¿Usted cree que era plan de Dios que lo abusaran? No, eso no era plan de Dios. Eso es una consecuencia del pecado, de que cada uno así hace lo que bien le parece. Amén. Dios tiene un plan hermoso y maravilloso para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren ese plan maravilloso? ¿Quieren conocerlo? Amén. Amén. Por eso el problema es que somos víctimas de muchas veces de ignorar la voluntad de Dios para nosotros y de hacer lo que a nosotros nos parece. Le doy un consejo, le va a ir bárbaro, hágame caso. Siga las instrucciones de este libro maravilloso. No tiene que comprenderlo, pero yo no lo entiendo, no voy a hacer algo que no comprendo. Mire, esto es como confiar en tu papá. Tu papá nunca te va a llevar a hacer algo que te va a dañar. Si Dios lo dice, por eso dice sí y amén. Está más allá del razonamiento. Por eso el cristiano no se mueve por la razón, sino se mueve ¿por qué? Por la fe. Porque le atribuye a Dios bondad. Entonces Dios nunca va a hacer algo o nos va a llevar a concretar o llevar a la acción algo que nos va a dañar. Quizás hoy Dios nos haga ver aquello que nos parecía bien, pero a los ojos de Dios es abominable. Muchas cosas que nosotros hacemos nos parecen bien o nos parecían bien, pero a los ojos de Dios
No lo está. No, pero si yo tengo, mi abuelo vivía en pareja y no estaba casado, mi papá también. Bueno, está bien, no juzgamos a nadie, acá no estamos para ser jueces de nadie, yo no soy juez de nadie, pero no es lo que dice la Biblia. Te estoy haciendo un ejemplo claro para que me entiendas, ¿no? De esto podemos hacer un montón de ejemplos sobre otras cosas, pero estoy tomando un ejemplo claro para que vos me entiendas. No quiero cargar las tintas sobre algo especialmente, pero para que me entiendas. No es lo que dice Dios, Dios dice otra cosa. Entonces se trata de poner en práctica lo que dice Dios, más allá de lo que yo razone o piense o crea, si quiero la bendición de Dios. Porque la maldición solo viene sobre nuestra vida cuando nosotros invalidamos o no obedecemos a los mandamientos del Señor. Noten el elemento espiritual en todo lo comentado en este primer punto. A Benjamín como hijo se le profetizó. Un liderazgo fuerte, capaz, generoso. Por supuesto, esto era para él, pero también para sus generaciones. Me imagino que todos los que estamos aquí, aunque tengamos acá jovencitos, todavía chiquitos, pero en algún momento van a ser padres, van a ser madres, me imagino que querrán seguramente un futuro mucho mejor para sus hijos que quizás que tuvieron ustedes. Bueno, están ante la oportunidad de su vida de cambiar el rumbo, no solamente de ustedes, de sus vidas, sino el futuro de sus generaciones, para que sea totalmente diferente al que ustedes vivieron. Dios les puede dar esa posibilidad. Dios les puede dar, ningún gobierno se lo puede dar, solamente Dios les puede dar esa posibilidad. Y como digo, ¿no? Fue una de las 12 tribus de Benjamín, dio origen a la nación de Israel, pero su desastre llegó cuando fue parte en hacer lo que bien le parecía, eso, ir al Señor. Y vea cómo el área espiritual afecta lo generacional. ¿Se da cuenta? Mefiboset está siendo afectado por lo que pasaron generaciones, 3, 4 o 5 generaciones antes van pasando. Y siempre digo que hay ejemplos claros, ¿no? Abuelo borracho, papá borracho, hijo borracho, nieto borracho. No es una casualidad, eso es una herencia que solo se puede cortar en el Señor. Solo Cristo puede ayudarnos a cortar esas herencias en el nivel espiritual. Pero también está la causa física, que parece la más irrisoria, pero es muy importante. Cualquiera de nosotros sabe cuánto incide en nuestra estima nuestra apariencia física. Y recuerde que ella es herencia también, la apariencia física, ¿no? ¿Amén? Somos muy parecidos a papá, muy parecidos a mamá, o tenemos un 80 de papá y 20 de mamá, o viceversa, no sé, pero heredamos físicamente, ¿sí? Hasta las enfermedades. Eso está más que comprobado, ya lo saben todos ustedes, no hace falta que yo se los explique. Miren lo que dice la Biblia. Veamos un poquito el caso de Saúl, que es el abuelo de Mefiboset, que fue el primer rey de Israel. Dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus, van a elegir a Saúl como rey de Israel, el primer rey de Israel. Dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y lo buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, de aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, puesto en medio del pueblo. Y puesto en medio del pueblo, perdón, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¿Sí? Dice que Saúl era más alto que todo el pueblo. Imagínense, mínimo del tipo de medida 2 metros como mínimo. ¿Sí? Y algo más, cuando uno lee Samuel capítulo 9, versículo 2, dice que era joven y hermoso. La tenía todo. Alto, joven y hermoso. Las chicas estarían, ¡oh! ¡Oh! ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Alguien ahí? ¿Sí o no? El tipo era el fachero. Joven, hermoso, alto y encima elegido como rey. Una apariencia, bueno, usted lo ve como, es una ventaja eso, ¿sí o no? Cualquiera lo vería como una ventaja, pero parece que para él fue lo contrario, porque estaba escondido. Cuando le llamaron para ser rey, el tipo estaba escondido, era joven, alto, hermoso, elegido por Dios. Para él fue lo contrario. Ve que la apariencia física a veces nos juega una mala pasada al revés. Y es fácil este ejemplo. Es medio risueño, no lo que voy a decir, pero bueno, es lindo el ejemplo.
Pero hay una chica hermosa, hermosa. Vos entra la chica, se sienta, y entra al lado un monstruo. ¿Sí? Le duele la cara de feo. ¿Sí? Resulta que se sienta al lado de la chica y es el novio. Y uno dice, ¿cómo? Esto no pega. Es que el feo tiene actitud, tiene la estima arriba. Es el tipo, pero el fachero tiene la estima por el piso. ¿Me va siguiendo? Es risueño el ejemplo, pero me pareció bueno para ilustrar de qué quiero decir. Saúl, que era fachero, alto, que seguramente tenía ojos azules, todo, pero él se sentía, estaba escondido. Dios le había anteriormente, Samuel había estado con él, y lo había ungido, y encima le dijo, mira, vas a tener 3 señales que se van a cumplir, y se cumplieron, y terminó profetizando entre los profetas, o sea que todo lo que Samuel le dijo se había cumplido. Sin embargo, él, cuando fue llamado, se escondió. ¿Y eso qué nos dice? Una baja autoestima. Por eso él dice, yo soy el más pequeño, la tribu más pequeña. El que llama, hay una cosa muy importante, ¿no? Recuerde que la apariencia es el envase. Esto, Dios mío, es el envase. Es con lo que nos comunicamos con el mundo, pero no con Dios. Con Dios nos comunicamos espiritualmente. La Biblia dice en el libro de Juan, dice que Dios es espíritu. Y los que se llegan a Él deben adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Así que, decirle, si sos feíto no te das problema. Dios te recibe igual, decirle. Amén. Quédate tranquilo. Por ahí yo no soy tan feo, ni Dios me quiere que seguro. No quiero ni ir a orar. El que llama es Dios. Tranquilícese. La apariencia es el modelo del mundo para el liderazgo. La apariencia es el modelo del mundo para el liderazgo, pero no es el modelo de Dios. Saúl y David representan, el rey David y Saúl representan este contraste donde la apariencia no cuenta. Dice la Biblia, 1 Samuel 16:7, cuando Samuel va a elegir al segundo rey, que va a ser David. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, dice Dios. Versión NBI es esta, no es la versión mala. Y qué lindo, qué tranquilizador saber que Dios mira el corazón. Porque solo Dios sabe lo que hay en tu corazón. Amén. Que no es por facha acá. Que la cuestión no es por facha para Dios. La cuestión es por lo que hay adentro. Quizás hasta aquí nuestra apariencia física nos ha jugado una mala pasada. Nos hemos enfocado tanto quizás en nuestro exceso de peso. Que está bien, tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de ver la manera de mejorar nuestra condición física o cualquier otra cuestión, ¿no? Bueno, si hay que hacerse un tratamiento sobre otro tema, hacerlo, debemos cuidarnos. O quizás nos hemos enfocado en nuestro rostro poco agraciado, o en nuestra estatura. ¿Sí? Quizás nos consideramos muy chiquitos, o en el caso de Saúl se consideraba muy alto, ¿no? Vio que los altos, esa gente que mide más de 2 metros, uno dice que lindo, pero sí, te quiero ver a vos, que en el colectivo tenés que subir así, ¿sí? Porque nadie tiene, ¿no? Es complicado, Aleluya. Los efectos del paso del tiempo, quizás. Amén. Los efectos del paso del tiempo, quizás ya empiezan a aparecer las arrugas. Bueno, para acá no apunto, que esto es todo. Oh, mirá, qué arrugas. Pero vamos a un poquito de acá para allá. Amén. ¿Sí? Los efectos del paso del tiempo empiezan las primeras arrugas. Te mirás al espejo, mirá. Ya no son patas de gallo, son patas de no sabemos de qué. Amén. Ya se dinosaurio. Se volaron las chapas. ¿No? Y ya te mirás. Te querés poner ese pantalón ajustado igual que los chicos y viste quedás en ridículo. Yo un tiempo usé, hermano, después un día me vine de aquello y estoy haciendo un ridículo con esto. Ustedes no me dijeron nada, no me criticaron, ¿no? Las arrugas, la calvicie, quizás ha producido en nosotros un menosprecio, nos sentimos menos, nos cuesta aceptar el paso del tiempo, la edad, como que sentimos un rechazo a ser viejos, como se dice, o ancianos en una versión más linda, ancianos.
O añejos. El otro día escuchaba añejos, me gustó más añejos. Porque el añejo es lo bueno, ¿no? Entonces tengo este vino del añejo, ese sí es bueno. Amén. Yo soy añejo, no soy viejo. Y todas esas cosas no nos han permitido tomar las riendas de nuestra vida. Lo físico ha incidido tanto que ha detenido el propósito de Dios en nuestra vida. Sí, ahora nos reímos, pero yo estoy seguro que muchos de los que están aquí, aún los que son más jovencitos, tienen algunos problemas con su físico. Porque claro, el mundo te presenta un modelo, ¿no? La mujer es esta, ¿sí o no? Pero no siga los modelos porque en los tiempos del 1400, 1500, el modelo de mujer eran las gorditas. Bien gordas, ¿no? ¿Y eso quién lo ponía? El mundo. Y nosotros somos unos tontos que seguimos los modelos del mundo. Amén. Y no, tengo que ser así porque y seguimos, pero bueno, presta atención porque eso también, detrás de todo ese trabajo, en el trasfondo, en las bambalinas de todo eso, está Satanás. Creando todo ese mundo que supuestamente para nosotros es ser perfecto y el que todos deberíamos seguir y tener. Hasta aquí lo físico ha sido un obstáculo para que el plan de Dios quizás no se cumpla en nosotros. Lo que Dios quiere hacer, lo que Dios planeó cuando estabas en el vientre de tu madre. Y capaz no estás satisfecho con tu vida y en realidad tu vida capaz que es un desastre. Realmente la estás pasando mal. Pero quiero decirte que ese no es el plan. Si la estás pasando mal, no es el propósito, nunca lo fue. Es cuestiones de la herencia o de nuestras acciones también. En el fondo no aceptamos a veces la apariencia que Dios nos dio. Dios te hizo así. Mirá lo de al lado. Dios te hizo así. Sos lindo, sos linda, quédate tranquila. Por ahí nace un amor, ¿no? Tú te tocó comparar una chica. Esta es mi oportunidad, sos linda. ¡Te quiero! Aprovecharon los jóvenes, ¿no? Bueno, después me van a tener que agradecer, ¿eh? Me tienen que comprar algo ahí. En el fondo, como digo, no aceptamos la apariencia que Dios nos ha dado. El envase que nos identifica. Pero mire lo que dice la Biblia. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139, 13. Te hizo Dios y te hizo así. Dale gracias al Señor. No te enfrentes con Dios. Dale gracias por ese diseño. Único y especial. Eso seguro. Todos los que estamos aquí somos únicos. Dios no hace cosas en serio. Amén. Somos únicos y especiales. Amén. Siempre te digo lo del espermatozoide, ¿no? ¿Cómo que vos no ganaste nada? Si yo no gané nunca nada. ¿Cómo no? Eran 300 millones de espermatozoides. Moviendo la colita. Y ganaste vos. Entre 300 millones, llegaste vos primero. Amén. Decía, claro, sos un ganador. ¿Sí? Quizás hoy debemos arrepentirnos de renegar de nuestra apariencia. Lo que podemos mejorar, lo que está dentro del plan de Dios, hagámoslo. Pero hay cuestiones que Dios nos hizo así. A ver, no importa el envase, sino el perfume que lleva adentro. ¿Amén? ¿Sí o no? Por último, y tercero, la causa emocional. Y esto de las emociones, ¿no? Dice que vamos, como les decía, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma están las emociones. Y esa es una de las áreas que más nos afectan para nuestro desarrollo como personas. Las emociones dañadas. Hay un llamado divino a sanar nuestras emociones en este pasaje. Dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl al quien yo haga misericordia? Y si hay alguien que estaba enfermo emocionalmente, no solo físicamente, era Mefiboset. Y Mefiboset nos representa a esa persona que tiene heridas en su alma, en sus emociones. También llamado en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 34, Meribaal, que significa resistir, contender y vencer a Baal. O sea que fíjese que cuando le pusieron el nombre, Baal, cuando digo Baal, para no ser tan técnico como dije en la reunión, Baal es la idolatría, simboliza la idolatría, en cualquiera de sus formas. ¿Amén? ¿Y qué quiere decir? Que este niño iba a ser un contendedor, un resistidor y un vencedor de la idolatría. Amén. Que iba a ser un adorador del verdadero Dios de Jehová. Amén. Y
Y Mefiboset o Medibal es la persona incapaz de vencer a causa de su cojera. En nuestro caso, llevándolo a nuestra vida, a causa de nuestras heridas emocionales. Es como que estamos cojeando en nuestras emociones. Vos podés estar muy sano físicamente, pero podés estar muy enfermo emocionalmente. Y quizás hoy necesites la intervención del Señor en tu vida. No voy a descubrir la pólvora con esto. Los mismos médicos dicen que muchas de las enfermedades, el 90 y pico dicen, tienen que ver con nuestra psique, con nuestras emociones, con cómo nosotros nos sentimos, cómo estamos. Por eso es tan importante que hoy abramos nuestro corazón para que el Señor sane nuestras emociones. Isaías 61, léanlo en su casa, los primeros versículos, el Señor está hablando continuamente de sanidad interior. Lo va a notar, no lo voy a leer ahora porque no queremos extender el tiempo. Por eso digo que quizás estamos discapacitados de alguna manera, con una cojera, digamos así, emocional. Y hoy el cielo, hoy Dios anda buscando gente herida emocionalmente para restaurarla. Amén. Yo creo que este es el día, esta es tu oportunidad de abrir tu corazón al Señor. Es un proceso. ¿Sí? Hoy comenzaría tu proceso. Proceso que puede llevar días, meses quizás, pero que Dios vaya sanando tu interior. Y este tipo de sanidad la vamos a necesitar siempre, porque siempre vamos a ser heridos emocionalmente, maltratados en algún momento, como nosotros también lo hacemos con otros. Por eso es que aprendamos en esta tarde estos parámetros para que nos sirvan, para que nos mantengamos sanos con el Señor y podamos cumplir el propósito de Dios. Amén. Amén. Hoy el Señor anda buscando a esa gente que depende de otros para moverse, que no puede caminar hacia el propósito divino, que no tiene iniciativa propia. Voy a hacer un ejemplo. Ustedes lo habrán visto, chicos o personas que no tienen los brazos, no tienen las piernas. Y usted lo ve en una esquina trabajando y vendiendo algún producto, ganándose la vida de diferentes maneras. Pero ve personas con todas las partes de su cuerpo encerrados en una pieza, sin poder salir, incapaces de enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad dentro, en las emociones, hay una enfermedad emocional. Y por eso en esta tarde tenemos que tratar de ver si el Señor nos está hablando a nosotros y nos podemos identificar quizás con alguna de estas cosas. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un niño lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. O sea, Mefiboset queda lisiado en los pies cuando su papá, su abuelo que era el rey, y su papá, que era el hijo del rey, mueren en batalla. Y la nodriza sabía que acostumbraban los reyes cuando tomaban el lugar, matar a todos los descendientes. Esa era la costumbre de todos los reinados, para que nadie se levantara a querer tomar el lugar. Y por eso la nodriza huyó con el niño en el apuro para protegerlo, se cayó con la desgracia de que, algún tipo de lesión en aquellos tiempos, se imagina, y quedó lisiado. Cuando se dice cojo, probablemente quiere decir paralítico también, o sea, impedido de moverse con las piernas. Nosotros cuando decimos cojo, por lo que no lo asignamos a un problema en una pierna, pero aquí podría decir que no, quizás no podría moverse. No lo sabemos, no lo afirmamos. Otra vez aquí vemos cómo la herencia generacional afecta a la vida de las personas, en este caso de forma literal, en este caso física, pero también con implicancias en lo espiritual y lo emocional, porque esa discapacidad física va a tener implicancias en lo emocional y en lo espiritual. La muerte de su abuelo Saúl y su padre Jonathan, imagínense el trauma de ese niño. Él era el hijo del rey, vivía en la casa real, sin ningún tipo de necesidades. Había abundancia de todo. De repente se queda sin abuelo, de repente se queda sin papá, de repente se queda sin esa vida que él tenía, sin ningún tipo de necesidad. Así que imagínense el impacto del trauma. Y encima ahora queda discapacitado. Usted sabe todos los problemas que hay con las discapacidades, hasta aún en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI ya, los problemas que tenemos.
con la discapacidad. Imagínense en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos se consideraba, escuchen esto, que un discapacitado estaba discapacitado por algún castigo divino. Así que imagínense en la consideración que se tenía a un discapacitado. Les cuento todo esto para que se imaginen lo que pasaría por la mente de Mefiboset. El rey David aquí nos va a simbolizar a Dios en esta historia, porque él lo va a mandar a llamar. Quedó alguien de la casa de David, de la casa de Saúl, perdón. Y David dice que está dispuesto a hacer misericordia. Y lo que importante aquí es que dice que cuando lo van a buscar a Mefiboset, dice que Mefiboset vivía en Lodebar. Y la palabra Lodebar, entre otros significados, se describe como tierra sin pasto, lugar de desolación, árido, lugar de pobreza y aislamiento, sin futuro ni oportunidades, donde la presencia de Dios está ausente, lugar de sufrimiento. O sea, todos los significados de la palabra Lodebar, el lugar donde fue a vivir, cuando escapó, cuando la nodriza lo sacó para que no lo mataran, entre comillas, era un lugar que tenía todas condiciones negativas, y ahí vivió. Aparentemente, desde su accidente, Mefiboset vivió allí, es decir, un largo periodo, suficiente para dejar marcas muy profundas en Mefiboset. Imagínense ese niño allí, con muchas carencias, sin papá, posiblemente sin mamá, apartado de todo. Quizás la criada estuvo con él, pero en un lugar horrible, un lugar donde huían precisamente la gente que buscaba protección, pero en esos lugares la situación era esta, desde el punto de vista, cuando dice sin pasto, era un lugar que costaba conseguir alimento. A eso quiere decir. Costaba todo costaba, era un lugar triste, porque el mismo lugar inspiraba eso. ¿Ves que hay lugares que inspiran eso como tristeza, no? Un lugar de pobreza, estaba aislado, y a veces estamos rodeados de gente, pero estamos aislados. ¿Verdad? Estamos rodeados de gente, nos reímos. ¿Cuánta gente que usted dice, pero se suicidó por la noche? No puede ser, esa noche nos estábamos matando de risa, nos estábamos riendo, pero ¿viste? El tipo estaba aislado. Estaba solo. Estaba rodeado de gente, pero estaba solo. Por eso es tan importante que no pasemos por alto esto y que prestemos atención, no a mí, sino a lo que las Escrituras dicen sobre esto. A nuestro interior, que es tan importante. Tan importante. Aparentemente, desde su accidente, como dije, Mefiboset vivió allí, es decir, un largo periodo suficiente para dejar marcas en él. Este pasaje nos muestra claramente cómo un daño físico es acompañado de un daño espiritual y también de un daño emocional. Si yo estoy bien, miren, te voy a hacer un ejemplo sencillo. Si yo tengo una fuerte depresión, estoy hablando de lo emocional, posiblemente tenga luego problemas físicos. Y ni que hablar problemas para comunicarme con Dios. Si yo tengo problemas a nivel espiritual, probablemente sea afectado. ¿Cuánta gente hay cuando uno entra a los lugares donde están las personas con demencia? La mayoría de las personas con demencia tienen delirios místicos. La mayoría. Tiene que ver con el área espiritual. Y así podríamos decir cómo lo físico afecta también, uno está enfermo, afecta la parte espiritual, afecta la parte emocional. Por eso es tan importante que podamos poner un equilibrio en nuestro ser. ¿Amén? Ahora, fíjense cómo describe, y esto quiero que presten atención. Chicos, ahí, silencio. Silencio, los chicos. Noten cómo describe Siba, el siervo, a Mefiboset. Lo hace con una referencia diciendo lisiado. Es así como vive el mundo, según la apariencia. ¿Cómo lo veían a Mefiboset? Como un lisiado. En realidad sí, él estaba lisiado en todas las áreas de su vida, aparte de la física. Pero aquí la apariencia física no será un impedimento para Dios, para que Dios lo invite a ser parte de la mesa. Y esto es lo reconfortante esta noche. No sé cómo llegamos aquí. No sé si alguno aquí se considera un perro muerto. Si está en ese estado, un perro muerto. Quiero decirte algo, si es un perro muerto, no te da problema, porque Dios te está invitando a la mesa. Amén. Amén. Porque cuando se dice perro muerto,
es de una persona que está en las peores de las situaciones. El aspecto espiritual se postró, dice, sobre su rostro e hizo reverencia. Y qué lindo, ¿no? Que esta noche podamos tomar esa postura. No sé si tanto de los posturantes de lo físico, sino del interior. Que podamos tomar una postura delante de Dios esta noche y reconociendo, si es que Dios nos está hablando, nuestra situación. Aquí podemos ver cómo nuestra vida espiritual puede ser restaurada, comenzando por reconocer que Dios es grande, su majestuosidad y nuestra condición de siervos. Amén. Nuestra condición de siervos. Y su actitud espiritual, la que tenga hoy usted, es fundamental para la restauración. Deponga las excusas, deponga el orgullo, deje de lado esa actitud soberbia y tenga una actitud humilde de reconocer. No se esconda atrás esa aparente fortaleza y deje que Dios se cargue en su corazón y el Señor lo pueda sanar. Amén. Deje de mirar a Dios como alguien que está dispuesto a destruirlo. Dios no está dispuesto a destruirlo, eso no es el plan de Dios. ¿Qué le dijo David a Mefiboset? No tengas temor, perro muerto. No le dijo así. No estoy diciendo eso. No tengas temor. No tengas temor. Hoy te llegó el día. Sí, hoy te llegó el día. Deje que Dios le relate los planes que tiene para usted. Ni punto de comparación a lo que viste hasta ahora. Él tiene cosas hermosas para vos. Si te atreves en esta noche a abrirle tu corazón al Señor. Amén. Miren lo que le dijo David a Mefiboset. Dijimos que David lo representa a Dios. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. ¿Lo ves? Otra vez la historia generacional influenciando la vida. Va a volver la herencia. Dios le promete restaurar su economía dándole las tierras de su padre y abuelo, por supuesto. Por supuesto que es plan de Dios restaurar nuestra economía. Es una de las cosas importantes dentro de la vida del ser humano. La economía no es la más importante, pero entra dentro del plan de Dios. Dios quiere restaurar nuestra economía. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos necesitan ser restaurados? Por último, Mefiboset, en una frase descarnada que refleja las heridas del alma: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y la frase nos habla de la identidad deformada por las situaciones vividas. Era lo que él sentía. Él estaba diciendo cómo él se sentía. Él se creía eso. Él se creía nada. Él se creía eso. Y eso nos habla de una identidad deformada. Porque eso no es lo que dice Dios acerca de nosotros. Pero él se sentía así. Y a veces nuestra identidad está deformada. Y con esa identidad deformada no podemos alcanzar el propósito de Dios. Queremos saber cabalmente quiénes somos. Y qué somos capaces de lograr con la ayuda del Señor. ¿Amén? ¿Quién es tu siervo? Dice. Y fíjese que él, en ese ¿quién es tu siervo? Se olvida de algo importante. Que él era de la familia real. Si él era descendiente del rey. Pero a veces nos pasa eso, cuando nuestra autoestima está tan mal y tan deformada, nuestra identidad está tan deformada, que nos olvidamos que somos hijos del rey. ¿Cuántos son hijos del rey? Amén. ¿Y las hijas del rey dónde están? A ver. Amén. Amén. Pero a veces nos olvidamos y andamos por la vida como por dioseros, parece. Mendigando amor, mendigando compañía, mendigando cuando nosotros somos hijos del rey. Amén. Un perro y muerto. Así se describe Mefiboset. Y veo darles alguna referencia sobre qué opinión había con el perro en las escrituras, por ejemplo, algún texto. No deis los santos a los perros, en un sentido de reproche, ¿no? No deis los santos a los perros. De crueldad, los perros para despedazar, dice Jeremías 15:3. De inmoralidad, afuera estarán los perros, en Apocalipsis 22:15. Y insignificancia, como en el pasaje que hemos leído. Un perro muerto. Él se consideraba sin ningún valor. No solo un perro, otra vez le digo, sino muerto. Su autoestima era
deplorable. No era ni baja ni alta. Directamente no tenía ningún tipo de autoestima. Porque está hablando de algo muerto. ¿Y qué puede valer algo? Si yo me considero que valgo menos que algo muerto, mi autoestima no existe. O sea, nadie que esté en este salón, creo, puede estar peor que lo que estaba Mefibosé. Así que quédese tranquilo, que usted se puede recuperar. Amén. 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 Necesitamos una sanidad integral, espiritual, física. Debemos aprender a valorarnos como somos, así nos hizo Dios. Debemos dejar de hacer lo que a nosotros nos parece, y comenzar a hacer lo que le parece a Dios. Amén. Y debemos dejar que Dios intervenga en esas emociones heridas. ¿Y cómo vienen las emociones heridas? Yo comentaba, a ver, explíqueme algo de una manera que yo pueda entender. Vamos a suponer que vos te cortás un brazo, estás, no sé, en una escalera, te caíste y te cortás un brazo. ¿Sí? Te duele, ¿verdad? Te duele porque, claro, te sangra, te duele. Vas al médico, te cosen, por ahí el momento que te cosen te duele un poquito, ¿sí? Pero al otro día ya, capaz que ya no te duele. ¿Sí? Cuando mirás la cicatriz, te acordás que te caíste de la escalera, pero no te duele más. ¿Me vas siguiendo? Lo mismo pasa con las heridas a nivel del alma. Si te abusaron sexualmente, si te abandonaron, si te maltrataron, hay una herida a nivel del alma que está abierta. Y esa herida causa dolor. Y en tanto el Señor no cierra esa herida, el dolor sale para afuera. En forma de ira, de enojo, de depresión y de cuantas otras cosas que nos suceden como seres humanos. Yo creo que la gente reacciona mal y no sé, voy a hacer un ejemplo básico de una casa, ¿no? Se cayó la cucharita, el nene no se le cayó la cucharita y el padre, pero vamos, siempre el mismo, siempre tirando la cucharita para ser posible. Y vos decís, pero pará, tiró una cucharita. O sea, tu reacción no tiene nada que ver con lo que pasó. La cucharita te va a echar, lo levantás, con eso lo metes otra vez y se acabó el tema. ¿Por qué la persona reacciona tan mal? Porque adentro está el tema. Ahí la herida está abierta. Hay una herida abierta. Por eso hay violencia, por eso hay maltrato en los hogares, porque hay gente que está enferma en los hogares. Necesita ser sanado. Y el Señor le puede ayudar a usted en esto. Amén. El Señor le puede ayudar. Yo creo que el Señor está aquí esta noche para bendecirnos y para ayudarnos. Amén. Y mire, para que vea, aquí lo tengo a mano. Escuche, Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Lo estamos haciendo, ¿verdad? Amén. Y mire lo que dice. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. En la Biblia, corazón y alma es lo mismo. Amén. A publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Fíjese, todo tiene que ver con nuestro interior. Y el Señor quiere en esta tarde que seamos libres. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Por eso digo, necesitamos una sanidad integral, aceptando nuestra apariencia física como parte del plan de Dios. Dar el paso de arrepentimiento que nos permita vencer en el área espiritual. Dejar de hacer lo que a mí me parece para comenzar a hacer lo que Dios dice. Con la ayuda del Señor, por supuesto, es un camino que tenemos que transitar, que nos va a costar, pero tener la disposición para Dios es suficiente. Nosotros tengamos la disposición a emprender ese camino. Y abriendo nuestro corazón, nuestra alma, para que Él pueda sanar. No se guarde más esa amargura. Omítela ahora. Ese odio, ese rencor por lo que pasó. Y fíjese que aquí no se ve bien porque usted dice que tuvo esa discapacidad a los 5 años y tuvo ese trauma, ese golpe. Trauma es golpe, ¿no? A los 5 años. Y eso lo marcó para toda la vida. Y la mayoría de las cosas que a nosotros nos pasan, esto lo dicen los profesionales, dejo todo yo de ser un profesional del tema, yo estoy hablando de la Biblia, ¿ver? Pero dice que todos tienen que ver con nuestra infancia, en lo que va de los 5 años a los 9 años. La mayoría de las veces somos marcados allí, en esa área. Y bueno, en esa área, porque bueno, los niños son inocentes, son fáciles blancos de un montón de cosas. A veces el abuso de los padres mismos, porque los castigan en exceso, ¿ven?
Bueno, y ni que hablar de las cosas que ya sabemos, abusos sexuales, bueno, abandono, los padres se divorcian, cada uno hace su vida, pero los chicos sufren esa separación de una manera muy dolorosa, muy dolorosa. Así que bueno, aquí estamos, en el hospital. ¿Cuántos vinieron al hospital? ¿Y quién es el médico? Jesucristo. Acá no necesita turno, no te van a tener a guardia 6 horas, aunque ya la predicación va media larga, ¿no? Amén. Y te digo más, después tenés que seguir por consultores externos. ¿Cómo consultores externos? En tu casa tenés que tomarte un tiempo para orar y seguir abriendo tu corazón al Señor y contándote lo que te pasa, para que el Señor continúe y termine la sanidad que comenzó en tu vida. ¿Te animás? Amén. Invito a ponerte de pie.